Bienvenidos a este recorrido por las 10 guerras más importantes de la historia. A lo largo de los siglos la humanidad ha librado conflictos que han cambiado el mundo, y hoy te contaré cuáles fueron, por qué ocurrieron, sus consecuencias y algunos datos curiosos que te sorprenderán. Quédate hasta el final porque la número 10 es la que más impacto ha tenido en nuestra sociedad actual. Empezamos por las guerras médicas, que son de 449 años a.C., un enfrentamiento entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Darío I y su hijo Jerjes intentaron conquistar Grecia, pero Atenas y Esparta se unieron para defenderse. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Su origen se encuentra en la expansión del imperio persa sobre las colonias griegas en Asia Menor, lo que llevó a Atenas y Esparta a unirse para defender su independencia. El conflicto tuvo dos principales invasiones persas. La primera invasión fue de 492 a 490 años a.C., liderada por Darío I, que fue detenida en la batalla de Maratón gracias a las hoplitas atenienses. En la segunda invasión, que fue de 480 a 479 años a.C., dirigida por Jerjes I, donde destacaron la heroica defensa espartana de la batalla de las Termópilas y la victoria griega en la batalla de Salamina, con una brillante estrategia naval de Temístocles. Finalmente, los griegos consolidaron su victoria en la batalla de Platea, que va de 479 años a.C., marcando el fin de la amenaza persa. ¿Qué consecuencias y aportes tuvo? Grecia conservó su independencia y fortaleció su identidad cultural. Atenas emergió como una potencia, liderando la Liga de los Delos y estableciendo la base de la democracia. Se desarrollaron nuevas estrategias militares, como la formación en falange y el uso de trirremes en combates navales. Hubo un desarrollo de estrategias como la falange hoplita, un dato curioso que podemos encontrar. Las guerras médicas no solo aseguraron la supervivencia de la civilización griega, sino que también permitieron la expansión de su cultura, que influiría profundamente en Occidente. ¿Sabías que la famosa guerra de Maratón tenía su origen aquí? Un soldado corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega y luego colapsó de agotamiento. Número 2. Guerras púnicas. Son de 264 a 146 años a.C. Roma y Cartago se enfrentaron por el control del Mediterráneo. Aníbal Barca, el legendario general cartaginés, usó una estrategia increíble. Cruzó los Alpes con elefantes de guerra, con el objetivo de obtener el dominio del Mediterráneo occidental. Vamos a la primera guerra púnica, que va de 264 a 241 años a.C. Se originó por el control de Sicilia. Roma, sin experiencia naval, construyó una poderosa flota y venció a Cartago en varias batallas marítimas. El resultado: Cartago perdió Sicilia, Córcega y Cerdeña, convirtiéndose en provincias romanas. En la Segunda Guerra Púnica, que va de 218 a 201 años a.C., destacó el genio militar de Aníbal Barca, quien cruzó los Alpes con elefantes de guerra y derrotó a los romanos en la batalla de Canas, 216 años a.C. Sin embargo, Roma contraatacó bajo el liderazgo de Escipión el Africano, quien llevó la guerra a África y venció a Aníbal en la batalla de Zama, 202 años a.C. El resultado: Cartago quedó debilitada y con severas restricciones. En la Tercera Guerra Púnica, que va de 149 a 146 años a.C., Roma, temiendo una recuperación cartaginesa, inició una guerra total. Escipión Emiliano lideró el sitio y destrucción de Cartago, que fue arrasada y sus habitantes esclavizados. El resultado: Roma consolidó su dominio en el Mediterráneo. ¿Cuáles fueron sus consecuencias y aportes? Roma se convirtió en la potencia hegemónica del Mediterráneo. Cartago desapareció completamente. Roma perfeccionó sus tácticas militares y fortaleció su imperio. Dato curioso: se dice que tras la destrucción de Cartago, los romanos esparcieron sal sobre sus tierras, para que nunca más pudiera florecer, aunque no hay evidencia histórica concluyente de ello. Las guerras púnicas marcaron un punto de inflexión en la historia antigua, consolidando el poder de Roma y allanando el camino para su expansión, como el Gran Imperio Romano. 3. La Guerra de los 100 Años. Va de 1337 a 1453. Inglaterra y Francia pelearon 116 años. Sí, no fue 100, por el trono francés. Juana de Arco se convirtió en heroína al liderar a los franceses. Su origen se debió a una disputa por el trono de Francia, cuando el rey inglés Eduardo III reclamó su derecho a gobernar el reino francés tras la muerte del rey francés Carlos IV, lo que llevó a una serie de batallas intermitentes a lo largo del tiempo.
donde empezamos con el dominio inglés en 1337 a 1429. Inglaterra ganó importantes batallas como Crecy en 1346 y Azincourt 1415, gracias a sus arqueros con arcos largos. Firmaron el Tratado de Troyes 1420, que reconoció al rey inglés como heredero de Francia. La otra fase es la Revuelta Francesa y Juana de Arco, de 1429 a 1431. Juana de Arco, una joven campesina, lideró a los franceses y logró una gran victoria en la batalla de Orleans en 1429. Fue capturada por los ingleses y quemada en la hoguera en 1431. En la tercera fase hubo la reconquista francesa y final de la guerra, que va de 1431 a 1453. Francia se reorganizó bajo el mando de Carlos VII, quien expulsó a los ingleses tras la batalla de Castillón en 1453. Inglaterra solo retuvo la ciudad de Calais. Sus consecuencias y aportes. Francia consolidó su territorio y el poder de la monarquía. Se debilitó el feudalismo, dando paso a los estados modernos, y se introdujo la pólvora en la guerra, cambiando la estrategia militar. Dato curioso: a pesar de su nombre, la guerra no duró 100 años, duró 116, y en realidad no fue un solo conflicto continuo, sino una serie de guerras intermitentes. La Guerra de los 100 años marcó el fin de la Edad Media y el inicio de la Europa moderna, con el auge de los estados centralizados y la profesionalización de los ejércitos. Juana de Arco, aunque fue capturada y ejecutada, años después fue canonizada como santa. 4. La Guerra de los 30 años va de 1618 a 1648. Esta guerra devastó Europa, causando la muerte del 20% de la población alemana. Al final, el Tratado de Westfalia estableció las bases del sistema de estados modernos. La Guerra de los 30 años fue un conflicto devastador que tuvo lugar en Europa Central entre 1618 y 1648. Su origen fue principalmente religioso, ya que comenzó como una lucha entre católicos y protestantes dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero con el tiempo se convirtió en una guerra política por el dominio europeo. Tuvo varias fases el conflicto. Su primera fase fue la Revuelta Bohemia, que fue de 1618 a 1625. Se inició con la defenestración de Praga en 1618, cuando nobles protestantes arrojaron a representantes católicos por una ventana. El emperador Fernando II venció a los protestantes en la batalla de la Montaña Blanca en 1620. En la fase 2 hubo una intervención danesa, que va de 1625 a 1629. Dinamarca, liderada por Cristian IV, apoyó a los protestantes, pero fue derrotada por el ejército del emperador y su general Albert van Halstein. En la fase 3 hubo la intervención sueca, va de 1630 a 1635. Gustavo Adolfo de Suecia entró en la guerra y logró grandes victorias para los protestantes. Tras su muerte en la batalla de Lutzen en 1632, Suecia perdió fuerza. En la cuarta fase hubo la intervención francesa, de 1635 a 1648. Francia, gobernada por el cardenal Richelieu, se unió contra los Habsburgo, pese a ser católica. Finalmente, el conflicto terminó con la Paz de Westfalia en 1648. Consecuencias y aportes. Se debilitó el Sacro Imperio Romano Germánico, dando más autonomía a los estados alemanes. Se estableció el principio de soberanía nacional, sentando las bases del sistema de estados modernos. Francia emergió como la nueva potencia dominante en Europa. Dato curioso: fue una de las guerras más destructivas de Europa, causando la muerte del 20% de la población alemana, debido a las batallas, hambrunas y enfermedades. La Guerra de los 30 años cambió el equilibrio de poder en Europa y marcó el fin de los conflictos religiosos a gran escala en el continente. Fue tan destructiva que dejó aldeas completamente abandonadas por siglos. 5. Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Va de 1775 a 1783. Las colonias americanas lucharon contra el Reino Unido y lograron independizarse con la ayuda de Francia. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue el conflicto en que las 13 colonias británicas en América del Norte lucharon por su independencia del Reino Unido, estableciendo un nuevo país, los Estados Unidos de América. ¿Cuáles fueron sus causas? Altos impuestos sin representación en el Parlamento británico, como la Ley del Timbre de 1765 y las leyes de Tuskegee, 1767. El descontento creció con eventos como la masacre de Boston en 1770 y el motín del té de Boston en 1773. En 1775, las tensiones explotaron en la batalla de Lexington y Concord, marcando el inicio de la guerra. Vamos al desarrollo de la guerra. Primera fase.
primeras batallas, que fue de 1775 a 1777. George Washington fue nombrado comandante del ejército continental. En 1776, el Congreso Continental firmó la Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson. En la segunda fase hubo la intervención francesa, de 1778 a 1781. Francia se unió a los colonos tras la victoria de la batalla de Saratoga en 1777. La guerra se expandió con la entrada de España y los Países Bajos contra el Reino Unido. En la fase 3 hubo la victoria estadounidense, que va de 1781 a 1783. En 1781, los británicos fueron derrotados en Yorktown, forzando negociaciones de paz. El Tratado de París de 1783 reconoció la independencia de los Estados Unidos. Entre sus consecuencias y aportes encontramos que nació una nueva nación con un gobierno basado en principios democráticos y republicanos. Inspiró otras revoluciones como la Revolución Francesa de 1789 y demostró la efectividad de la guerra de guerrillas contra ejércitos tradicionales. Dato curioso: el famoso general británico Cornwallis no asistió personalmente a la rendición en Yorktown, enviando a su segundo al mando, lo que fue visto como un acto de desprecio hacia Washington. La guerra de independencia de los Estados Unidos no solo cambió el destino de América, sino que también marcó el inicio de una nueva era en la historia mundial. Francia ayudó a los rebeldes estadounidenses enviando tropas y dinero para debilitar a Gran Bretaña. Los franceses ayudaron a los colonos, pero no por amor a la libertad, solo querían debilitar a los británicos. 6. Guerras napoleónicas. Va de 1803 a 1815. Napoleón conquistó gran parte de Europa con su estrategia, pero fue derrotado en Waterloo. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos entre Francia, liderada por Napoleón Bonaparte, y diversas coaliciones de Europa que intentaron frenar su expansión. Estas guerras marcaron el inicio del siglo XIX y transformaron el mapa político del continente. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? La Revolución Francesa va de 1789 a 1799. Debilitó las monarquías europeas y permitió la llegada de Napoleón al poder. En 1804, Napoleón se proclamó emperador de Francia, lo que alarmó a otras potencias. El bloqueo continental impuesto por Napoleón intentó aislar económicamente a Reino Unido, provocando más conflictos. Veamos las principales campañas y batallas que tuvieron. Como primera fase estuvo la victoria francesa y expansión, que va de 1803 a 1809. Napoleón venció a Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz en 1805, considerada su mayor triunfo. Derrotó a Prusia en la batalla de Jena-Auerstedt en 1806 y ocupó Berlín. Invadió España en 1808, pero enfrentó una feroz guerra de guerrillas apoyada por el Reino Unido. En la segunda fase hubo un declive de Napoleón, que va de 1812 a 1814. Fracasó en la invasión de Rusia en 1812. Napoleón llegó a Moscú, pero el frío y la falta de suministros devastaron su ejército. La batalla de Leipzig en 1813 marcó su primera gran derrota. En 1814 fue derrocado y exiliado a la isla de Elba. Fase 3. Los 100 días y Waterloo, 1815. Napoleón escapó de Elba y recuperó el poder por 100 días. En la batalla de Waterloo de 1815 fue derrotado por una coalición liderada por Wellington y Blücher. Fue exiliado a la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Consecuencias y aportes. Hubo una reconfiguración de Europa en el Congreso de Viena en 1815. Hubo el fin del Imperio Napoleónico y restauración de las monarquías. También hubo una modernización de las tácticas militares, con el uso de la artillería y la movilización masiva de tropas. Dato curioso: las guerras napoleónicas marcaron el fin de una era y el inicio de un nuevo orden en Europa, con Francia dejando de ser la potencia dominante. Contrario a la creencia popular, Napoleón no era tan bajito, medía alrededor de unos 69 metros. Pero los británicos usaron esta propaganda para hacerlo ver más pequeño. 7. La Guerra de la Secesión de Estados Unidos en 1861 a 1865. El conflicto entre el norte y el sur de Estados Unidos llevó a la abolición de la esclavitud. Esta guerra, también conocida como la Guerra Civil Americana, fue un conflicto interno entre el norte, que es la Unión, y el sur, los Estados Confederados de América. La principal causa de la guerra fue la esclavitud y la lucha por el control de los derechos de los estados frente al poder federal. ¿Qué causó el conflicto? Primero, la esclavitud.
El sur dependía económicamente de la esclavitud en las plantaciones, mientras que el norte ya había abolido esta práctica y la veía como inmoral. El segundo punto fue el derecho de los estados. Los estados del sur defendían su derecho a decidir por sí mismos, sí permitían la esclavitud, mientras que el norte abogaban por la centralización del poder del gobierno federal. En 1860, la elección de Abraham Lincoln como presidente, quien se oponía a la expansión de la esclavitud, provocó que 11 estados del sur se separaran de la Unión, formando los Estados Confederados de América. En el desarrollo de la guerra tuvieron varias fases. El inicio del conflicto fue de 1861 a 1862. La guerra comenzó cuando las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, en abril de 1861. Las primeras batallas fueron favorables al sur, gracias a su liderazgo militar y conocimiento del terreno. La fase 2 hubo un cambio de rumbo, en 1863. La proclamación de emancipación de Lincoln. En enero de 1863 liberó a los esclavos en los estados rebeldes y dio un fuerte impulso moral a la causa de la Unión. La batalla de Gettysburg en 1863 fue un punto de inflexión, ya que la victoria de la Unión frenó la invasión del norte por parte del general confederado Robert Lee. La fase 3 fueron los últimos años de la guerra, que va de 1864 a 1865. Ulysses Grant, comandante de las fuerzas de la Unión, adoptó una estrategia de desgaste contra el sur. En 1865, las fuerzas confederadas fueron finalmente derrotadas. Lee se rindió ante Grant en Appomattox Courthouse, Virginia, en abril de 1865. Consecuencias y aporte. Hubo la abolición de la esclavitud en todo Estados Unidos con la Tercera Enmienda en 1865. Hubo una reunificación de la Unión, aunque el sur quedó devastado económicamente. También se generaron reformas sociales y políticas en los estados del sur durante la Reconstrucción, de 1865 a 1877. Y hubo un fortalecimiento del poder federal sobre los derechos de los estados. Dato curioso. El presidente Abraham Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos asesinado. Fue abatido por John Wilkes Booth en 1865, poco después del final de la guerra. La guerra de secesión cambió para siempre el rumbo de Estados Unidos, no solo en términos de la esclavitud, sino también en la evolución de la nación como una unión más fuerte y centralizada. Fue la primera guerra documentada en fotografías, cambiando la percepción pública del conflicto. 8. Primera Guerra Mundial, va de 1914 a 1918. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el mundo entró en guerra. Fue la primera vez que se usaron tanques, aviones y armas químicas, involucrando a muchas de las principales potencias mundiales de la época. Fue una guerra devastadora que cambió radicalmente la geopolítica mundial y sentó las bases para el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? Primero, nacionalismo. El creciente sentimiento nacionalista en Europa, especialmente en los Balcanes, alimentó tensiones entre las grandes potencias. También, alianzas militares. Europa estaba dividida en dos bloques principales, que es la Triple Entente, que va Francia, Rusia y Reino Unido, y las potencias centrales, que va Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. En el imperialismo, las potencias competían por colonias en África y Asia, lo que aumentaba las rivalidades. Y también hubo el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914. Fue el asesinato del heredero al trono austrohúngaro en Sarajevo por un nacionalista serbio. Desencadenó una serie de alianzas y declaraciones de guerra. Vamos al desarrollo de la guerra. Su primera fase fue el frente de batalla. Frente occidental, que fue en Francia y Bélgica, la guerra se estancó en una feroz guerra de trincheras, donde las líneas de frente no avanzaban. El frente oriental, que va de Rusia y Alemania, en el este, las batallas fueron más móviles, con avances y retrocesos de los ejércitos. Y en otras regiones también hubo combates en África, en Medio Oriente y los mares. En la segunda fase vemos la tecnología y nuevas tácticas. Se utilizaron nuevas armas como ametralladoras, tanques, aviones y gases venenosos, lo que aumentó la mortandad y la destrucción. La guerra de trincheras resultó en un alto número de bajas y condiciones extremadamente duras para los soldados. La fase 3, entrada de Estados Unidos en 1917. Estados Unidos unió a la guerra al lado de la Triple Entente, después de la guerra submarina indiscriminada de Alemania y el telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentó atentar a México a unirse contra Estados Unidos. En la fase 4 hubo un colapso de los imperios.
como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. Consecuencias y aportes. Aquí se generó el Tratado de Versalles en 1919. Este tratado puso fin oficialmente al conflicto y sancionó a Alemania con duras condiciones, como la pérdida de territorios y la obligación de pagar reparaciones. Hubo una reconfiguración de Europa, se crearon nuevos estados y fronteras como Checoslovaquia y Yugoslavia. También hubo un sufragio femenino. En varios países, las mujeres ganaron el derecho al voto, como resultado de su participación en el esfuerzo bélico. Y referente a la crisis económica, la guerra dejó una devastación económica, lo que construyó a la Gran Depresión de 1929. Dato curioso: se estima que más de 10 millones de soldados y 7 millones de civiles murieron durante la Primera Guerra Mundial, convirtiéndola en una de las guerras más mortales de la historia. La guerra también resultó en el uso masivo de propaganda, que cambió la forma en que los gobiernos se comunicaban con sus ciudadanos. La Primera Guerra Mundial dejó una Europa destruida y alteró el equilibrio de poder en el mundo, lo que tendría repercusiones significativas en los eventos que darían origen a la Segunda Guerra Mundial. En la Navidad de 1914, soldados enemigos hicieron una tregua espontánea y jugaron fútbol. 9. Segunda Guerra Mundial. Va de 1939 a 1945. Alemania, Italia y Japón querían expandir sus territorios. El conflicto más mortífero de la historia, marcado por el Holocausto, Hiroshima y la caída del nazismo, involucrando a casi todas las naciones del mundo. Fue una guerra total que involucró a dos grandes alianzas: las potencias del eje, principalmente Alemania, Italia y Japón, y los aliados, que va Reino Unido, la Unión Soviética, China y los Estados Unidos. Causas del conflicto. Vamos al Tratado de Versalles de 1919. Las duras condiciones impuestas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial crearon descontento y contribuyeron al ascenso de Adolfo Hitler y su ideología expansionista. Hubo una expansión territorial. Alemania, Italia y Japón buscaron expandir sus territorios. Alemania invadió Polonia en 1939, lo que provocó el estallido de la guerra. Quisieron expandir su territorio. Fascismo y totalitarismo. El régimen nazi de Hitler, el fascismo de Benito Mussolini en Italia y el militarismo japonés fueron factores claves en el inicio del conflicto. También hubo un fracaso de la Sociedad de Naciones. La incapacidad de la Sociedad de Naciones para frenar las agresiones de los países totalitarios permitió que las tensiones se intensificaran. Veamos las fases del desarrollo de la guerra. Primera fase: invasión de Polonia y expansión inicial, va de 1939 a 1941. La invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 provocó que el Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania. Alemania invadió rápidamente Europa Occidental y en 1940 conquistó Francia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos y Bélgica. Segunda fase: la Guerra del Pacífico, va de 1941 a 1945. Japón, aliado de Alemania e Italia, invadió China y en 1941 atacó la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Japón. A partir de ahí, las batallas en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón fueron cruciales, destacando la batalla de Midway en 1942, que supuso un giro en la guerra en el Pacífico a favor de los aliados. Fase 3: la intervención de la Unión Soviética y la invasión de Rusia, 1941 a 1943. Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética en 1941, lanzando la Operación Barbarroja. Las duras condiciones del invierno y las feroces batallas como la Batalla de Stalingrado de 1942 a 1943 marcaron el comienzo del retroceso de las fuerzas alemanas en el frente oriental. Fase 4: la entrada de Estados Unidos en la guerra, 1941. Tras el ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos unió a los aliados, proporcionando recursos y tropas que fueron claves para la victoria. Las victorias decisivas en el norte de África, Italia y Normandía, que es el día de 1944, pusieron a los aliados en una posición dominante. Fase 5: el final de la guerra en Europa, 1944 a 1945. El desembarco de Normandía, que es el día de junio de 1944, abrió un segundo frente contra Alemania, acelerando su derrota. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín y Hitler se suicidó el 30 de abril. Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945, conocido como E-Day, Día de la Victoria en Europa. Fase 6:
El final en el Pacífico, 1945. En el Pacífico, Japón seguía luchando ferozmente, pero después de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, Japón se rindió el 2 de septiembre del mismo año, poniendo fin a la guerra mundial. Consecuencias y aportes. La muerte y destrucción fue masiva. La guerra causó la muerte de más de 70 millones de personas, incluyendo millones de civiles debido a las batallas, bombardeos y genocidios. Hubo un holocausto. El régimen nazi implementó el holocausto, resultando en la muerte de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas en campos de concentración. Hubo una reconfiguración geopolítica. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó tras la guerra, marcando el inicio de un conflicto ideológico y nuclear global. Hubo la creación de las Naciones Unidas. Se fundó la ONU en 1945 para prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. Descolonización. Muchos países coloniales comenzaron a luchar por su independencia, lo que llevó al fin de los imperios coloniales europeos en las décadas posteriores. Dato curioso. En 1943, el dictador Benito Mussolini fue derrocado y capturado por los partisanos italianos, pero Hitler lo rescató en una operación audaz conocida como la Operación Roble de Manio. Mussolini fue finalmente ejecutado en 1945. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella indeleble en la historia, alterando el orden mundial y dando forma a las relaciones internacionales y los conflictos del siglo XX. Se usó la primera computadora Colossus para descifrar códigos nazis. 10. Guerra Fría, 1947 a 1991. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la supremacía mundial en una guerra sin batallas directas. Aunque nunca se libró una guerra directa entre las dos naciones, la Guerra Fría involucró una serie de conflictos indirectos, tensiones militares y rivalidades ideológicas, que dividieron al mundo en dos bloques opuestos. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto? En sí fueron ideologías opuestas. Estados Unidos representaba el capitalismo democrático, mientras que la Unión Soviética abogaba por el comunismo bajo un sistema autoritario. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el colapso de los regímenes fascistas en Europa, surgieron dos modelos de gobierno que competían por el liderazgo global: el sistema capitalista de Estados Unidos y el sistema comunista de la Unión Soviética. También hubo una desconfianza mutua. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos países fueron aliados contra las potencias del eje, pero sus diferencias ideológicas y sus intereses estratégicos causaron fricciones, que se profundizaron después de la guerra. Vamos al desarrollo de la Guerra Fría. La primera fase es la división de Alemania e Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en zona soviética y zona occidental, lo que llevó a la división de Berlín. La ciudad se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. En 1949 se formaron dos bloques de Europa: el bloque del Este, bajo el control soviético, y el bloque occidental, que estaba alineado con Estados Unidos. La segunda fase es la carrera armamentista y carrera espacial. Ambos países comenzaron una competencia armamentista, con la construcción de enormes arsenales nucleares. Este fue uno de los aspectos más peligrosos de la Guerra Fría, con ambos países al borde de la guerra nuclear en varias ocasiones. La guerra espacial fue otra faceta de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos se disputaron logros como el lanzamiento del primer satélite, que es el Sputnik, por parte de los soviéticos en 1957, y la llegada del hombre a la Luna por parte de los estadounidenses en 1969. La tercera fase fue conflictos indirectos, que va de 1947 a 1979. Aquí podemos hablar de la Guerra de Corea, que es de 1950 a 1953. Corea se dividió en Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos. La guerra terminó en un empate, con la península aún dividida. Por otro lado estuvo la Guerra de Vietnam, de 1955 a 1975. Vietnam se dividió en un Vietnam del Norte comunista y un Vietnam del Sur respaldado por Estados Unidos. La guerra terminó con la victoria comunista, resultando en la reunificación bajo el régimen de Hanoi. En la crisis de los misiles en Cuba en 1972 fue un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. Cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos. La cuarta fase es un deshielo y distensión de 1970 a 1980. A medida de los años 70, ambas superpotencias comenzaron a buscar formas de reducir las tensiones,
lo que se conoció como la distensión. Durante esta época se firmaron acuerdos de control de armas, como los tratados SALT, que limitaban la producción de armas nucleares. En 1980 la Unión Soviética invadió Afganistán, lo que provocó la intervención de Estados Unidos apoyando a los guerrilleros afganos, lo que aumentó las tensiones. Quinta fase fue el fin de la Guerra Fría, desde 1989 a 1991. Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, introdujo reformas como la Glasnost, apertura política, y la Perestroika, reformas económicas, lo que llevó a una relajación de las tensiones. La caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania fueron símbolos del fin del dominio soviético en Europa del Este. En 1991, la Unión Soviética colapsó oficialmente, disolviéndose en varias repúblicas independientes, lo que puso fin a la Guerra Fría. Ahora veamos sus consecuencias y aportes. Hubo fin del bloque soviético. La caída de la Unión Soviética dio lugar a la emergencia de nuevos estados independientes en Europa del Este y Asia Central. Hubo un nuevo orden mundial. Estados Unidos emergió como la única superpotencia global, estableciendo el modelo capitalista liberal como el dominante en el mundo. Hubo crisis económicas y reformas. La Unión Soviética y sus satélites experimentaron graves crisis económicas, lo que aceleró el colapso del régimen comunista. Hubo una expansión de la democracia y el capitalismo. La caída del comunismo impulsó la expansión de la democracia y el capitalismo en Europa del Este y otras partes del mundo. Dato curioso. La carrera armamentista fue tan intensa que en su punto álgido se estimaba que había más de 70.000 armas nucleares en poder de las dos superpotencias, lo que representaba un potencial de destrucción global masivo. La Guerra Fría no solo transformó las relaciones internacionales, sino que también dejó un legado de tensiones y rivalidades que siguen influyendo en la política mundial actual. Se crearon los primeros satélites artificiales como el Sputnik 1. De este conflicto nacieron los satélites artificiales y la exploración espacial. Estas guerras cambiaron el mundo en el que vivimos hoy. ¿Cuál crees que tuvo el mayor impacto? Si esta información te fue de utilidad, pues apóyame con like, suscríbete y pon la campanita para que cada vez seamos un poco más en esta familia de Ugata Eco.